Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a revisar ahora la parte de farmacoterapia gastrointestinal, ¿ya? Miren, este es un cuadro que resume las drogas, ¿no? Que se utilizan los fármacos en los diferentes trastornos gastrointestinales, ¿ya? Por ejemplo, acá están los antieméticos, habíamos dicho, ¿no? Todo se estimula, por lo tanto, bloqueante de serotonina, ¿no es cierto? Ondansetron, bloqueante de dopamina, clorpromacina, bloqueante de histamina, diminhidrato, antimuscarínicos, corticoides, etcétera, ¿no? Entonces, ahí están los antieméticos, ¿no? Los otros fármacos bien utilizados son los que se utilizan en la enfermedad úlceropéptica, ¿no? En la enfermedad úlceropéptica tenemos los antiácidos, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones, de histamina, de H2, los mucoprotectores como el sucralfato, ¿no? Y antibióticos para el bacilo, ¿no? Para el bacilo gram negativo, que es el Helicobacter pylori, ¿no? Y en la parte de motilidad tenemos los proquinéticos, ahí está la metoclopramida, las drogas para el intestino irritable, los anticolinérgicos, los antagonistas de serotonina, y también de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? La sulfasalacina, junto con los corticoides y también terapia biológica, ¿ya? Y también en la parte de laxantes, ¿no? Laxantes, antidiarreicos, etcétera. Muy bien, entonces básicamente empleamos fármacos para la enfermedad ulcerapéptica, antieméticos, enfermedad de reflujo gastroesofágico, gastroparesia, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino irritable, proquinéticos que estimulan la motilidad. Este es un gráfico esquemático que nos evalúa justamente los fármacos que inhiben la secreción gástrica, ¿ya? Los más potentes en inhibir la secreción gástrica son los que trabajan acá, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones. Estos son los más potentes, los inhibidores de la bomba de protones. Recuerden que la inhibición del omeprazol, pantoprazol, es una inhibición irreversible. En cambio, los inhibidores de los receptores de histamina, de H2, donde está la ranitidina, ¿no es cierto?, inhibidores del H2, su bloqueo es reversible. Es primera diferencia, ¿no? Mientras que el omeprazol hace bloqueo irreversible, la ranitidina hace bloqueo reversible. Por eso el omeprazol son los más potentes, ¿no? La otra diferencia era porque el omeprazol inhibía la secreción gástrica, tanto basal como la estimulada, ambas fases, basal y estimulada. En cambio, la ranitidina solo una fase, ¿no? Inhibía la secreción basal prácticamente, ¿ya? Es por eso que el omeprazol se da en ayunas, en la primera hora del día, ¿no? Porque va a inhibir todo el día y toda la noche, y la secreción estimulada. En cambio, la ranitidina se da en la noche, antes de acostarse, porque va a inhibir la secreción basal de ácido, que es durante toda la noche. ¿Estamos? Muy bien. Luego tenemos los antiácidos. Los antiácidos neutralizan directamente al ácido clorhídrico. El más potente es el carbonato de calcio, pero no se utiliza muy poco. ¿Por qué? Por sus efectos sistémicos. Los que más se utilizan son los que tienen efecto local: el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio, ¿ya? Entonces los antiácidos representativos son el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio, ¿no? Muchas preparaciones vienen en combinación, pues, ¿no? Hidróxido de aluminio, hidróxido. ¿Cuál es la reacción adversa del aluminio? ¿Qué genera el aluminio? Estreñimiento. ¿Qué genera el magnesio? Diarrea. Ya, eso no se olvide. Entonces, el hidróxido de aluminio genera estreñimiento, constipación, y el hidróxido de magnesio genera diarrea. Son sus reacciones adversas de estos antiácidos. Por eso muchas veces se compensa dando ambos,
y ya no se altera tanto la consistencia de las deposiciones, ¿no? Ni el tracto gastrointestinal, ¿no? Recuerden, los antibióticos para el Helicobacter pylori, los de elección es amoxicilina y claritromicina, ¿no? Recuerden el esquema, el primer esquema es OCA, omeprazol, claritromicina, amoxicilina, ¿no es cierto? Pero ¿quién es el esquema de rescate? Bismutol, omeprazol, metronidazol y tetraciclina. Bismutol, omeprazol, metronidazol, tetraciclina. Ahí está, ¿no? Metronidazol y tetraciclina. Entonces, primer esquema, OCA, omeprazol, claritromicina, amoxicilina. Y segundo esquema, bismutol, omeprazol, metronidazol, tetraciclina. Entonces, cuando me pregunten, ¿qué antibióticos tienen sensibilidad para el Helicobacter pylori? Amoxicilina, claritromicina, tetraciclina, metronidazol. Tienen sensibilidad para el Helicobacter pylori. Luego están los citoprotectores. ¿Quiénes son los citoprotectores? El que forma una capa viscosa como moco, tapando el lecho ulceroso por 6 horas, es el sucralfato, ¿no? Ahí está, el sucralfato es el gran citoprotector, ¿no? Muy bien, entonces ahí estamos viendo los fármacos que básicamente se emplean para la enfermedad úlcera péptica, ¿no? Los que tienen mayor tasa de eficacia son los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Son los supresores más potentes de la secreción ácida. Miren, suprimen 80-95%. Tanto la secreción basal como la secreción estimulada. Ambas, ¿no? Su bloqueo es irreversible y son profármacos. ¿Qué quiere decir que son profármacos? Que tienen que activarse. Pero para su activación necesitan el medio ácido del estómago. Antes de actuar debe haber medio ácido. Por eso se administra en ayunas, no después de las comidas. En ayunas donde la secreción de ácido es mayor, para que el omeprazol se pueda activar, ¿ya? Entonces son profármacos que se activan en medio ácido. Por lo tanto, si yo lo combino con un fármaco que bloquea el medio ácido, voy a disminuir la activación de los inhibidores de bomba de protones. Y generalmente esos son las sales, ¿no? Las sales de hierro, por ejemplo, el sulfato ferroso. Los antimicóticos, el ketoconazol. Las tetraciclinas, ¿ya? Pueden disminuir la secreción. Sobre todo esto, las sales y los antimicóticos. Sales de hierro, ketoconazol, disminuyen la producción de ácido y es por eso que pueden inhibir la activación de estos fármacos, ¿no? El más conocido, el omeprazol, pero hay derivados como el lansoprazol, y el que tiene menos interacción farmacológica y cuesta por eso más caro, el pantoprazol. Tiene menos interacción farmacológica. Porque ¿con quién interacciona el omeprazol? Con el citocromo. ¿Qué citocromo? El 12-19. ¿Qué hace el omeprazol con este citocromo? Lo inhibe ese citocromo. ¿Se recuerdan quiénes eran inhibidores de la citocromo? Omeprazol, ranitidina, valproato, isoniazida eran inhibidores, ¿no? Y por lo tanto, ¿quién activa este citocromo? Activa un fármaco. ¿A qué fármaco activa? Al clopidogrel. Este citocromo, el CYP12-19, activa el clopidogrel. Entonces, si yo doy omeprazol con clopidogrel, es una mala indicación, porque ambos se van a inhibir. Como el omeprazol inhibe el citocromo, el clopidogrel ya no se activa, por lo tanto pierdo el efecto antiagregante. Por eso decimos, el omeprazol tiene mayor interacción farmacológica. Si la preguntan de examen, diría, ¿qué inhibidor tiene menos interacción farmacológica? Puede darse con clopidogrel, es el pantoprazol. ¿Ya? El pantoprazol tiene menos interacción farmacológica. Ahí está, son metabolizados e inhiben al citocromo CYP12-19 y también el CYP3A4, ¿no? Se administra en ayunas 30 minutos antes para aprovechar el ácido clorhídrico que tiene
que activar, ¿ya? Necesitan pH ácido necesariamente para activarse. Por eso el ketoconazol, las sales ferrosas interaccionan mal, ¿no? Ahí está el omeprazol. La biodisponibilidad es más del 50%, tiempo de vida media, y las dosis usuales que se utilizan 20 a 40 miligramos cada 12 horas, ¿no? Ya está. En la enfermedad reflujo se emplea más dosis por más tiempo, a diferencia de la úlcera péptica, ¿no? Excepto cuando es el cuadro agudo, porque en el cuadro agudo de una hemorragia digestiva alta, damos omeprazol 80 miligramos en bolo, ¿no? Endovenoso, ¿ya? Los otros que inhiben la producción de ácido son los antagonistas de los receptores H2 de la histamina, ¿no? Inhiben la producción de ácido, pero de manera reversible, ¿ya? Con histamina, los receptores H2, ¿ya? Tasa de curación, tasa de inhibición de secreción de ácido, 70%, menos pues que el omeprazol, ¿no? Que es 80-90%. Suprime la secreción de ácido, pero principalmente suprime la secreción basal, ¿ya? Inhiben la secreción basal. Por eso se administra en las noches, para que toda la noche suprima la secreción basal. O la secreción estimulada es con las comidas, ¿no? Ese es durante el día, ¿ya? Ahí está ranitidina, la más potente, famotidina, es la más potente. Y la que genera más reacciones adversas, cimetidina, más reacciones adversas. Ya está. Y la más utilizada, como han visto, es la ranitidina, ¿no? Muy bien. Algo de farmacocinética. Se someten a metabolismo de primer paso, o sea, metabolismo hepático. Por lo tanto, su biodisponibilidad es baja, ¿no? 50%, ¿ya? Y se requiere la reducción de dosis en pacientes con disfunción renal moderada, severa. Hay que ajustar la dosis en falla renal, falla severa. Está la cimetidina, el más potente, ahí está. La famotidina es el más potente, ¿ya? Muy bien. Miren, este gráfico es importante porque justamente lo de rojo, que es la producción de ácido, miren, nos habla de la producción estimulada, ahí está, la estimulada con las comidas, y la basal, ¿no? La basal. Ya está. Entonces hay una producción de ácido que es estimulada y una producción de ácido que es basal. Entonces, los inhibidores de bomba de protones, como ven, acá están, de verde, el omeprazol, disminuye todo, tanto la secreción basal como la secreción estimulada. En cambio, los bloqueadores de histamina solo bloquean la secreción basal, solo bloquean como ven, con las comidas sí se secreta ácido, ¿no? Entonces, los bloqueadores de histamina, ranitidina, solo bloquean la secreción basal, dejan libre a la estimulada, por eso se dan en la noche. En cambio, el omeprazol bloquea tanto la secreción basal como la estimulada de la secreción de ácido. Es por esa razón que el omeprazol se da en las primeras horas del día, en ayunas, y la ranitidina en la noche. La ranitidina es reversible y el omeprazol es irreversible. Ya está. Esas son las tres diferencias fundamentales entre los inhibidores de bomba de protones y los antagonistas de los receptores de histamina, ¿no? Por eso el omeprazol tiene mayor tasa de curación, ¿ya? El sucralfato, miren, consta justamente de un polisacárido, que es la sacarosa, de un disacárido, que es la sacarosa, al cual se le ha añadido hidróxido de aluminio, ¿ya? Se le ha añadido hidróxido de aluminio. En un medio ácido, ¿no? pH menos de 4, el sucralfato experimenta enlaces cruzados, produciendo un gel, un polímero viscoso, que lo que va a hacer es tapar, se adhiere a los cráteres de la úlcera hasta por 6 horas después de una sola dosis. Este es el famoso citoprotector. Citoprotector. Ya está.
Entonces también hay que administrarlo generalmente antes de las comidas para proteger los cráteres ulcerosos, ¿no? Forman un gel viscoso de sacarosa con el hidróxido de aluminio y por lo tanto tapan el cráter ulceroso, generan un gel, ¿no? Viscoso. Y los antiácidos. Los antiácidos son varias preparaciones que lo que hacen es neutralizar directamente al ácido clorhídrico. Esto hacen una neutralización directa, ¿no? Entonces ahí tenemos el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, el carbonato de calcio, que es el más potente, el carbonato de calcio, ¿ya? El más potente. Entonces hay varias presentaciones, ¿no? Por ejemplo el milanta, pues, ¿no? Que tiene combinación de hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio, ¿no? Y también tiene simeticona, ¿ya? Muy bien, entonces es una combinación. Estos neutralizan directamente. El más potente es este, pero se utiliza poco por sus efectos sistémicos. En cambio estos son locales, ¿no? Son locales, ¿ya? ¿Cuál es el efecto adverso del hidróxido de aluminio? Diarrea, estreñimiento. Del hidróxido de magnesio, estreñimiento, constipación. Y del hidróxido de magnesio, diarrea, ¿no? Si me preguntan del sucralfato, ¿cuál es su reacción adversa? Como tiene hidróxido de aluminio el sucralfato, ¿qué va a dar? Constipación, estreñimiento, ¿ya? Por tener hidróxido de aluminio. Ya está. Fármacos involucrados en la motilidad. Ahí están los fármacos prokinéticos. Decíamos que la serotonina tiene doble comportamiento con la motilidad, ¿no es cierto? El receptor HT4, ¿qué hacía? Estimulaba la motilidad. En cambio el H3, el receptor H3 inhibía la motilidad. Entonces, si yo quiero estimular la motilidad, ¿qué tengo que dar? Un agonista de HT4, tegacerot. El tegacerot es un agonista de los receptores 5-HT4 de la serotonina. Estimula la motilidad. Por el contrario, ¿qué voy a hacer con el receptor 5-HT3? Voy a inhibirlo. ¿Ya? Ahí está el alocetrón. ¿Ya? Entonces el alocetrón es un antagonista del 5-HT3 y el tegacerot es un agonista del 5-HT4. Se utilizan como fármacos prokinéticos. Tal vez por ahí han escuchado cisaprida, ¿no? Ahí está. Cisaprida tiene doble comportamiento, es un agonista, ¿no es cierto? 5-HT4 y es un antagonista 5-HT3. Tiene las dos funciones, agonista del H4 y antagonista del H3. Ese es cisaprida, ¿ya? Muy bien. Y los otros son los antagonistas de los receptores de dopamina, antagonista de los receptores, ¿ya? Son eficaces como fármacos prokinéticos. ¿Quién es antagonista de dopamina prokinético? Metoclopramida y domperidona, ¿no? Metoclopramida se da, por ejemplo, en el paciente con reflujo gastroesofágico, donde predomina la regurgitación, ¿no? Porque la metoclopramida es un prokinético, es un antagonista del receptor de dopamina. Si antagoniza la dopamina, ¿cuáles son las reacciones adversas de la metoclopramida? Distonías, cuadros de parkinsonismo secundario. La metoclopramida puede producir distonías, ¿no? Puede producir disquinesias como efecto adverso, ¿no? Y también produce hiperprolactinemia, porque al inhibir la dopamina, la prolactina se libera de su inhibidor y aumenta. Y les había comentado que el antibiótico que semeja la función de la motilina es la eritromicina, ¿no? Semeja la función de la motilina. Provoca actividad del complejo motor migratorio de la fase 3, incrementa la presión esofágica inferior y estimula la contractibilidad gástrica, ¿no? Ahí está, sus efectos son similares a la motilina, ¿ya? Por eso se utiliza en los cuadros de
gastroparesia diabética, dismotilidad del intestino delgado, pseudoobstrucción, etc. Muy bien. Laxantes, ¿no? El tratamiento para el estreñimiento. Miren los tipos de laxantes que pueden haber. Entonces, ¿cómo se clasifican los laxantes? Los que tienen acción luminal, los que tienen acción irritante o estimulante, ¿no? Y los prokinéticos, ¿ya? O sea, de acción primaria sobre la motilidad. ¿Quiénes son los que tienen acción luminal? Los formadores de masa, ¿no? Recuerden que cuando se distiende el intestino, se estimula la motilidad. Entonces, al formar más masa, se distiende la pared del intestino y eso estimula la motilidad. Y ahí, ¿quién está? El salvado de trigo, por ejemplo. Es un formador de masa, ¿no? Agentes osmóticos, sales, ¿ya? Las sales están también ubicadas acá. Los glúcidos inorgánicos no absorbibles, ¿no? Como por ejemplo el polietilenglicol, ¿no? La solución de polietilenglicol es un glúcido inorgánico que no se absorbe al final, ¿no? Y por eso tiene un efecto a nivel de la pared intestinal, ¿ya? Muy bien, y los irritantes, ¿ya? ¿Quiénes son los irritantes? Bisacodilo, ¿ya? Y esto ya han preguntado, las antraquinonas. Las antraquinonas son irritables, ¿ya? El aceite de ricino también. Y los prokinéticos son los que hemos estudiado, pues, ¿no? Agonista del H4, antagonista del H3 o antagonista de la dopamina, o los macrólidos, que son los fármacos prokinéticos, ¿ya? Muy bien, entonces, y acá este cuadro resumen los efectos que tiene cada componente, ¿no? Por ejemplo, la fibra alimentaria, ¿qué es lo que hace en el intestino delgado? Disminuye el tiempo del tránsito. La fibra acelera el tránsito, de tal manera que no le da tiempo de reabsorber agua, ¿no? Por lo tanto, las heces salen líquidas o semilíquidas. Entonces, la fibra disminuye el tiempo de tránsito a nivel del intestino delgado, evitando la absorción de agua y sodio. Produce contracciones propulsivas, ya que distiende, forma masa, ¿ya? Muy bien, y por lo tanto el contenido de agua fecal aumenta, pues, ¿no? Ya está. El magnesio, hemos dicho, produce diarrea, ¿no? El hidróxido de magnesio, el magnesio estimula también la producción de heces líquidas o semilíquidas. También disminuye el tránsito a nivel intestinal, forma contracciones propulsivas y acción de masa, ¿no? Aumenta más el agua fecal. La lactulosa, ¿no es cierto? Es un disacárido muy empleado como laxante, no se absorbe a nivel intestinal, es un osmolito efectivo, jala agua, ¿ya? Disminuye el tránsito, el tiempo del tránsito intestinal a nivel del intestino delgado y aumenta el contenido de agua fecal bastante. ¿Por qué? Porque es un osmolito efectivo, ¿ya? La metoclopramina, ya hemos dicho, es un prokinético, al igual que la cisaprida, al igual que el eritromicina, ¿no? Estos son prokinéticos. Bueno, la naloxona es un opioide, ¿no? Como opioide también puede generar un efecto de disminución de la peristalsis o disminución del tiempo a nivel del tracto intestinal, ¿no? También tenemos a las antraquinonas. Las antraquinonas sí tienen ya un efecto irritativo a nivel de la pared colónica, ¿no? Estimulando las contracciones, estimulando la acción de la masa a nivel de la pared colónica, ¿ya? Entonces, si me dicen, por ejemplo, acá están los que estimulan la peristalsis por la formación de masa, un bolo intraluminal, ahí está el salvado de trigo, las fibras producen efecto de masa, ¿no? ¿Ya? La distensión, pues el efecto de masa al distenderse, esto favorece la formación de contracciones, ¿no? Peristálticas. Hay otros laxantes que son osmóticamente activos. Acá está la lactulosa y está el polietilenglicol. La lactulosa y el polietilenglicol son osmolitos efectivos, ¿no? Por lo tanto jalan agua.
Y también la irritación de la mucosa. Acá está el bisacodilo y las antraquinonas. El bisacodilo y las antraquinonas son irritantes de la pared colónica, favoreciendo la propulsión de la materia fecal, ¿no? Ya está. Muy bien. Por el contrario, los fármacos antimotilidad o antisecretores, pues ahí está el de acción local, ¿no? La loperamida. La loperamida es un opioide, ¿no es cierto?, que tiene acción a nivel local, a nivel intestinal, no tiene acción a nivel central, a nivel neurológico. Por lo tanto, trabaja sobre sus receptores Mu, que son los que gobiernan la motilidad intestinal, y por lo tanto se utiliza como antidiarreico, ¿no? Se utiliza como antidiarreico, ¿ya? Tiene 40-50 veces mayor potencia que la morfina como antidiarreico, ¿no? Y actúa sobre los receptores Mu. Este es el fármaco que damos en el colon irritable, ¿no? Cuando el paciente tiene básicamente deposiciones líquidas, diarreas persistentes. Porque si tiene estreñimiento o constipación, lo que doy es laxantes, ¿no? Entonces, dependiendo qué es lo que predomina. Recuerden que en el colon irritable hay alternancia de diarrea con estreñimiento, ¿no? Entonces, si predomina la diarrea, doy loperamida. Si predomina el estreñimiento, doy laxantes, ¿no? Y acá están los antinauseosos o antieméticos, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, el ondansetron. El ondansetron es un antagonista de los receptores de serotonina. Ondansetron. La metoclopramida es un antagonista de los receptores de dopamina. Entonces, la metoclopramida lo puedo utilizar como prokinético, ¿no es cierto?, a nivel distal, y como antiemético a nivel proximal, ¿no? La escopolamina o iosina, recuerden, eran anticolinérgicos. También se pueden utilizar acá como antinauseosos y antieméticos, ¿ya? Acá falta el diminhidrato, claro, acá está en esta familia, ¿no? Los antagonistas de la histamina, del H1, el diminhidrinato. El diminhidrinato es un antagonista de los receptores H1 de la histamina. Pero también podemos emplear, ¿no es cierto?, antipsicóticos, ¿ah? Con cuadros severos de vómitos se utilizan antipsicóticos como la clorpromacina, y corticoides también, se utilizan corticoides, metilprednisolona, por ejemplo, ¿no? Metilprednisolona. Todos esos son antieméticos. Nuevamente, para que recuerden la acción farmacológica, la escopolamina tiene acción anticolinérgica, igual que la iosina, tiene inhibición sobre los receptores muscarínicos, principalmente, ¿no? El diminhidrinato, ahí está, el diminhidrinato es el antiemético que tiene efecto sobre los receptores de histamina, ¿no? Los receptores de histamina, ¿ya? El ondansetron es el antiserotoninérgico, el ondansetron, ¿no? Se utilizan para cuadros severos, ¿no? El ondansetron sobre la serotonina, ¿no? La domperidona, la metoclopramida, recuerden, son antagonistas de la dopamina, se utilizan como prokinéticos. Ahí están los antipsicóticos, miren, haloperidol, clorpromacina. Los antipsicóticos se dan en cuadros severos, refractarios de vómitos. Y corticoides también podemos emplear como antieméticos. Hay una vitamina también que ustedes recordarán, dábamos en hiperemesis gravídica, que tiene acción antiemética, es la piridoxina. La piridoxina también tiene acción antiemética, ¿ya? Entonces pueden combinar, ¿no? En cuadros severos, como por ejemplo los vómitos por quimioterapia, se da pulsos de corticoides más clorpromacina, etcétera, en cuadros severos, ¿no? Ya está. Y para terminar, esto lo hemos visto también en gastro, las enfermedades inflamatorias del intestino, ¿no? Que tiene la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Recuerden que estas dos patologías, entonces, tienen un momento agudo y un momento crónico.
En el momento agudo, ¿qué es lo que voy a dar? En el momento agudo, lo que puedo dar es las sulfas. Ahí está. Las sulfasalacina, ¿no? Y corticoides por vía tópico, vía oral. Pero cuando ya la crisis se vuelve moderada, ya doy corticoide por vía oral, ¿no es cierto? Y cuando ya es severa, doy corticoides por vía endovenosa. Entonces, sulfa siempre doy, sulfasalacina. La diferencia está con el corticoide. En cuadros leves doy solo sulfa o corticoide tópico, ¿no? En cuadros no moderados ya doy, además de sulfasalacina, corticoides por vía oral. Y en los cuadros severos se da corticoide por vía parenteral, ¿ya? Ese es el manejo agudo. En el manejo crónico, ¿qué es lo que damos? Para el manejo crónico también se utiliza sulfas, pero también se utilizan inmunosupresores, ¿no? Ahí está la ciclosporina, por ejemplo, en el cuadro crónico. Pero lo que ha dado mayor eficacia a largo plazo es esto, la terapia biológica. Los antagonistas de los receptores del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa son los que han dado a la larga mayor tasa de eficacia. Por eso ya estos pacientes muy poco se operan, muy poco se hacen colectomías. Ahí tenemos el infliximab, adalimumab, ¿no es cierto? Que son los típicos bloqueantes del factor de necrosis tumoral, ¿no? Que también lo vemos en la terapia biológica de artritis reumatoide, etcétera, ¿ya? No se olviden que antes de dar terapia biológica a un paciente, ¿qué hay que descartar? Tuberculosis. Entonces hay que hacerle su PPD y su prueba de radiografía. ¿Por qué? Porque esta terapia biológica baja la inmunidad. Y al bajar la inmunidad puede hacer una reactivación de tuberculosis. Por eso hay que descartar tuberculosis, otras infecciones también, como hepatitis B, hepatitis C y herpes. Porque estas infecciones se reactivan al dar terapia biológica, ¿no? Y el último recurso ya es la cirugía, ¿no? Recuerden que estas patologías a 10 años predisponen el riesgo de hacer cáncer de colon. Predisponen a hacer el riesgo de cáncer de colon, ¿no? Muy bien, doctor.